es el doctor Hernán Aguirre Bermeo. Es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Tiene una especialidad en Medicina Intensiva del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, en España. Tiene una suficiencia investigadora y diploma de estudios avanzados de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un doctorado con mención en cum laude en Medicina Interna y Ventilación Mecánica, de igualmente la Universidad Autónoma de Barcelona. Es jefe de la UCI del Hospital Vicente Corral Moscoso y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos. Buenas tardes, doctor Hernán. Bienvenido a este Congreso de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Es un honor para nosotros contar con su presencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. En este momento puede continuar a compartir su pantalla. Perfecto, muchas gracias. De acuerdo. Me imagino que Sí. se ve, ¿no? Perfecto. Sí, ya se ve su pantalla. Pues muy buenas tardes con todos. Reiterar el agradecimiento a la invitación de este congreso con una importancia muy grande y también de ayuda a todas las personas que estamos en el día a día de la medicina intensiva. Hablaré sobre un tema muy importante en el manejo del paciente ventilado y más aún en esta pandemia que llevamos en los últimos 2 años, como es el manejo de la PIP o la determinación de la PIP, de la mejor PIP en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. No tengo ningún tipo de conflicto de intereses para esta charla. Pido disculpas si es que alguien ha visto este video antes ya, no es un video de mi autoría, está dispuesto en esta edición de YouTube, pero siempre al hablar de PIB lo pongo porque es muy gráfico para darnos cuenta de lo que sucede con la PIB en nuestros pulmones. Como ustedes ven, estas son unidades alveolares, los cuales la PIB de 0, como estamos ahora, los alvéolos se abren a expensas de que hay un volumen corriente, un BT, que es el que ingresa en nuestros pulmones y abre las unidades alveolares. Esto lo está haciendo a PIB de 0. Al abrir los alvéolos suceden 2 cosas en nuestros pulmones. Primero, hay una tensión que existe en nuestro pulmón llamado estrés, y luego hay el strain. El strain es la deformación que tienen estas unidades alveolares por el uso de presión y de ventilación en nuestros pulmones. Todo esto en conjunto puede desarrollar el llamado BILI o la lesión inducida por la ventilación. El reclutamiento en sí, que es el ganar estas unidades alveolares, es decir, cuando estábamos a PIB de 0, pues no teníamos nada, a PIB de 5 teníamos un poquito más, pues aquí cuando estamos a PIB de 10 o a PIB de 15, pues hemos ganado unidades alveolares. Esto es el reclutamiento. El reclutamiento lo está haciendo, como ustedes ven, es en cada vez que nosotros damos volumen corriente a nuestros pacientes. Y lo que hace la PIB en realidad es mantener ese alveolo abierto, que era el alveolo que abrió el volumen corriente. La PIB en sí es una presión continua que ponemos en nuestras unidades alveolares y que abre los alveolos, pero abre a expensas de que algo antes hizo que empiece a abrirse ese alveolo, como es el volumen corriente. Cuando llegamos ya a PIBs muy altas, vean ustedes aquí, donde no hay más alveolos que abrir, donde hay alveolos que están sobredistendidos, donde el volumen corriente lo único que hace es aumentar ese strain, porque hay que decir que el strain, son 2 tipos de strain, el strain estático, que es el strain que están sufriendo ahora estos alveolos solamente por la PIB, y el strain dinámico, que ya Proti lo describió hace algunos años, que es el peor strain, el más lesivo, porque es, imagínense, sobre esta presión que está teniendo nuestros alveolos, le pongo volumen corriente, pues ese strain dinámico que es causado por el volumen corriente empeora mucho más la lesión inducida por la ventilación. Pongo lo del espacio muerto porque quiero desmitificar el asunto de que al aumentar la PIB o que cuando tengo mucha CO2 será porque la PIB está muy alta y tal vez tengo que bajar la PIB para que disminuir el espacio muerto, etcétera. No, es totalmente al revés. Si es que
yo con la PIB estoy haciendo bien, no llego a este punto de tener todo completamente distendido, sino estoy a un punto medio, que ya hablaremos aquí adelante cuál es el punto medio o el punto óptimo, pues lo que voy a hacer de hecho es ganar eh, unidades alveolares, y lo que voy a hacer es disminuir el espacio muerto y de hecho disminuir la CO2. ¿De acuerdo? Pero todo esto hay que entenderlo desde el punto de vista fisiológico y aplicarlo de manera clínica, porque sí que es verdad que también al subir la CO2, al subir la PIB puede empeorar la CO2, pero eso no es que está haciendo mal la PIB, es porque nosotros estamos pautando mal la PIB. El gran secreto de poner la PIB, pues es esto, ¿no? Es al alveolo que tengo aquí arriba, que es tan normal, pues tengo que poner una la PIB que no le sobredistienda, que aquí no le haga reventar a este pobre alveolo. Pero también tiene que ser una PIB que al alveolo de acá abajo, que está en las unidades dependientes, como se llaman, pues a este alveolo que está completamente colapsado aquí abajo, intentar poner una PIB para que le abra sin romperle al de aquí arriba. Claro, yo puedo, pues si fuera perfecto, pues tendría que aquí poner una PIB y aquí poner otra PIB, pero es que no puedo yo poner PIBs diferentes en mis pulmones. Por esa razón tengo que intentar encontrar una PIB óptima para que a este de aquí arriba no le rompa y al de aquí abajo o a los que pueda de acá abajo les abra. Pero ¿por qué es la PIB importante? Pues ya en el 2008, hace más de 3 años, ya Mercad en este estudio comparó dos tipos de PIB. PIB baja, entre 5 y 8 centímetros de agua, y una PIB alta, que ellos lo hicieron mediante una curva de compliance, es decir, iban subiendo la PIB poco a poco hasta no sobrepasar una plató de 28 a 30. Ellos vieron que la mortalidad no se tocaba, ¿de acuerdo? Pero sí que tenían un poco menos de tiempo de los pacientes de ventilación mecánica y tal vez esto también llevaba a que tengan menos daño multiorgánico, etcétera. Algo hacia la PIB, pero claro, aquí estamos hablando de números fijos, de 5 a 8 frente a 14 a 15. Parecía que funcionaba, no se demostraban tontos. ¿En quién teníamos que nosotros utilizar la PIB? Pues en Briel ya 2 años después. Este metaanálisis dijo, oiga, vamos a ver qué pasa con la PIB, pero también son números fijos, no son números individualizados. Y comparó grupos de pacientes que tengan PIB baja, de nuevo, entre alrededor de 9, y PIB alta, que era alrededor de 15. Esto tenía una desviación estándar, ¿de acuerdo? Pues, ¿en quién ponían? Pues si le ponemos a todos los pacientes que están ventilados, pues parece que no hay efecto en la mortalidad hospitalaria. Tal vez en la de UCI sí, pero en la hospitalaria no. Pero si es que ponemos en los pacientes con distrés, ¿sí? La PIB alta parece que les va bien, tanto para la mortalidad hospitalaria como para la mortalidad en UCI. Y a los que no son distrés, cuando ya los dividimos, pues vean, la mortalidad no se afecta en ninguno de los dos tipos, ni hospitalaria ni de UCI. Entonces, parece que la PIB funciona, parece que la PIB funciona en cierto tipo de pacientes, pero seguimos sin saber cuánto de PIB, porque claro, puede ser que 15 sea mucho, sea poco, tal vez necesiten un poco más, o tal vez necesiten un poco menos, porque tal vez si poníamos a 19 de PIB, pues igual la mortalidad en el hospital cambiaba, no lo sé. Estaba hecho de este corte, pero no sabíamos cuánta PIB. La PIB funciona, pero no sabemos cuánto. Aparte de no saber cuánto, no sabemos en qué tipo de distrés, porque sabemos que funciona, la PIB funciona, que funciona en el distrés, no en todos los pacientes, sino en distrés. Y ahora, ¿en qué tipo de distrés funciona la PIB? El LungSafe, que es un estudio multicéntrico observacional que fue recogido en el año 2014, pero se publicó en el 2016, pues vio que pasaba también con la PIB, pero con una PIB, insisto, no individualizada, sino, oigan, ellos pusieron el corte de 12, dijeron PIB alta más de 12, PIB baja menos de 12. Y veamos qué pasó con la mortalidad hospitalaria, de acuerdo al tipo de distrés que tenían. Entonces, distrés leve, moderado y severo. Y vean, en el que funcionaba seguro en el moderado, de acuerdo, estoy de acuerdo a la clasificación de Berlín, pues en el moderado claramente disminuía la PIB alta, disminuía la mortalidad, ¿de acuerdo? De forma significativa. Y en el severo no es significativo, parece que hay una tendencia a disminuir la mortalidad, ¿de acuerdo? Casi llega al 1. Pero el seguro en el que no parece que funciona es en el leve, porque aquí el intervalo de confianza es mucho más amplio.
Entonces, según todo esto, parece que la PIP funciona, parece que tiene que utilizarse en distrés, parece que tiene que utilizarse en distrés moderado y severo, y parece que lo que tiene que ser es alta, pero lo que todavía no sabemos es cuán alta tiene que ser. La PIP lo que hace es lo que decíamos un rato, este alveolo de aquí arriba, que está bastante abierto, estos que están menos abiertos y los que están colapsados, al ponerle PIP, reclutar, es decir, ganar unidades alveolares, pues intentar que este de aquí no se distienda más, no se rompa, estos de aquí que estaban cerrados se abran y queden algunos poquitos o muy poquitos, queden colapsados. Esto lo que hará es disminuir el espacio muerto, etcétera. Las ventajas están aquí, que esto está en este papel de sorbo, pues los beneficios son estos, ¿no? Si es que gano yo unidades alveolares, pues esta distensión, esta tensión que yo pongo con el ventilador en los pulmones, al ganar unidades alveolares, pues lo que hará es distribuir esta tensión y por eso disminuirá el estrés y el strain, disminuirá la distensión, disminuirá lo que se explicaba, ¿no? Disminuirá el espacio muerto, disminuirá todo esto, la lesión inducida por la ventilación mecánica, etcétera. No todo es bueno, es verdad que hay cosas malas en la PIB. Si es que no está bien pautada la PIB, pues será todo lo contrario, ¿no? Empeorará la sobreextensión, empeorará el espacio muerto, etcétera. Por eso es que la PIB debe funcionar, pero hay que saber en quién ponerlo, en qué momento ponerlo, en qué tipo de distrés ponerlo y, sobre todo, cuánto ponerlo. Este gráfico sirve para explicar también dos volúmenes importantes que tienen que ver con la PIB, que es importante que ustedes lo sepan para entender los siguientes papers, que es, hay un volumen pulmonar, que ya saben ustedes que es la capacidad de resonancia funcional o el FRC, que es el volumen pulmonar cuando no tenemos PIB, ¿de acuerdo? Y luego hay un volumen pulmonar, que es el End Expiratory Lung Volume, que es este volumen de aquí, cuando nosotros ponemos PIB. Con PIB de 10, pues este volumen pulmonar que ganamos, pues miren, pasa de 1000, pasa a 1600. Hemos ganado 600 cc por poner 10 de PIB en este paciente, ¿de acuerdo? Ahora, es que estos 600 de BT que ponemos, ¿todo es reclutamiento? No, eso es importante entenderlo. Hay una parte, que es la parte de aquí abajo, que es la parte del volumen que hemos ganado por solamente poner la presión de la PIB. Esto es una curva de presión-volumen en la cual yo pongo PIB de 10, pues al aumentar estos 10 de presión, estos 10 de presión me han hecho que yo gane por la presión nada más 400 de volumen, ¿de acuerdo? Entonces este es el volumen que le corresponde a la presión puesta por la PIB. Esto no es reclutamiento, ¿de acuerdo? Y el reclutamiento es el resto. Es el volumen que he ganado fuera de este volumen que corresponde a la presión dirigida por la PIB. Este End Expiratory Lung Volume, en el estudio hecho por Garnero hace poco tiempo, se vio que vean que al cambiar una PIB, ellos lo cambiaban en 5 centímetros de agua, le pasaban de 5 a 10, pues en el primer respiro, claro, solo al poner la PIB, pues hay un aumento muy importante de este volumen que les explicaba en la diapositiva anterior. Pues aquí lo que hace es aumentar el End Expiratory Lung Volume, aumenta alrededor de 190 cc. ¿De acuerdo? Pero esto es en la primera respiración. Y luego, en las siguientes respiraciones, ustedes vean que el End Expiratory Lung Volume sigue aumentando. ¿Por qué? Porque esto es lo que les explicaba al inicio. La PIB en sí lo que hace es mantener el reclutamiento que se va de las unidades alveolares que se van abriendo cuando nosotros vamos ventilando. ¿De acuerdo? Entonces, este volumen pulmonar, que es que es mantenido por la PIB, tiene un papel importante también el BT, el volumen corriente, que es el que va poco a poco en cada respiración reclutando más alveolos. ¿Hasta cuándo? ¿En cuánto tiempo? Pues vean, en este mismo paper de Garnero se vio que a los 2 minutos ¿sí? Existe una estabilización, tanto en en los dos, en el volumen que corresponde al ganado o al volumen reclutado por la PIB. Entonces, la PIB aumenta el volumen pulmonar, ¿de acuerdo? Esto disminuye la tensión, disminuye el estrés, etc. Este aumento del volumen pulmonar tiene dos partes, una que corresponde directamente solo a la presión puesta por la PIB y otro volumen que es el volumen reclutado. Esto se gana o se estabiliza a partir de los 2 minutos que nosotros ponemos la PIB. El problema está en que no solo la PIB no es el cuánto PIB utilizamos, sino en qué zonas
del pulmón funcione la PIB. Porque vean, a PIB de 0, pues aquí vemos que según la escala de colores, ¿no? El negro es que aquí no entra nada de aire, el gris pues un poquito más, el azul es el que estaría normal y el rojo es el que está ya hiperinflado, el que estamos haciendo mal. Tanto al final de la expiración como al final de la inspiración. Diferentes niveles de PIB puesto en animales, ¿no? Y esto es hecho, esto hecho por Carvalho. Pues vean, al pasar de PIB de 0 a PIB de 26, con una PIB sumamente alta, pues claro, casi aquí todo lo gris desaparece, todo lo negro desaparece, perdón, existe un poquito de gris, lo azul es lo que predomina, pero cuidado que aquí hay lugares de rojo, ¿sí? Rojo aquí, y claro, en inspiración, cuando ahí está el BT metido, pues es peor aún. El asunto es, oiga, yo no puedo poner, como les decía antes, no puedo poner PIB solo un poquito aquí y aquí no, o aquí ponerle menos PIB donde está el rojo y ponerle más PIB donde está todavía gris. Hay que intentar poner una PIB media en el que no haya sobredistensión. Entonces la PIB funciona, pero ¿cuánta PIB tenemos que poner? Porque en este estudio de Camarota, pues pasan PIB de 8 a PIB de 16 en pacientes con distrés, ¿de acuerdo? Y vean lo que pasa en el paciente 1 y en el paciente 2. Pues el paciente 1, aquí ya gráficamente, o sea, por foto no se ve que aquí no hay más cambios de colores y en la medida que se hacen por TAC, pues nada, no hay reclutamiento, el 0,6%, cero de reclutamiento, casi nada. En el siguiente paciente lo mismo, 1,5 de reclutamiento con un cambio de 8 de PIB. O sea, en este señor no le funciona la PIB. Seguro que más de 16 no cambia y hasta 8 no cambia. Ahora no sé si a 6 estaría bien o no. Por eso es que es lo que hay que medirlo. Y esto es porque, bueno, es un ejemplo similar a la diapositiva anterior, pero con otro nivel de PIB, en otro paper del sorbo, en el cual vean qué pasa con un paciente que le pasan con PIB de 5 a PIB de 15, la curva de presión-volumen. Pues un paciente que tiene PIB de 5, de acuerdo, subirle más la PIB a este paciente no tiene sentido, porque vean que el cambio de volumen que existe es muy pequeño a expensas de una presión grande. Y peor aún, si es que le pongo a PIB de 15, la línea a PIB de 15 es exactamente similar a la anterior. Entonces, si es que hay un aumento de presión con el mismo cambio de volumen o incluso con menor cambio de volumen, pues lo que estoy haciendo es hiperinflando. Entonces, en este señor no se podría o no deberíamos utilizar más PIB. ¿En quién sí? Pues en el mismo otro pacientes del estudio de Camarota, pues el paciente 3 y 4, pues en estos pacientes sí, vean el cambio de 8 a 16, pues un reclutamiento del 10%. Y en el otro del 14%. Y ya se ve cómo cambia, ¿no? La imagen, pues aquí está un poquito menos negra y aquí pues es más evidente todavía. Pero todavía sigue la pregunta, ¿cuánto PIB? Pues que ellos pasaron de 8 a 16 y ¿por qué no a 18? ¿O por qué no a 14? ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este paciente le va bien la PIB, pero ¿cuánta PIB es la que tenemos que poner? No podemos dar un número mágico, sino tiene que ser números individualizados con medidas individualizadas. Y en la misma ejemplo desde el sorbo, pues vean lo que pasa al pasar de PIB de 5 a PIB de 15, la curva de presión-volumen, cómo se comporta. Vean, aquí sí que hay a pequeños cambios de presión, pues grandes cambios de volumen. Y esto quiere decir que estoy reclutando. El mensaje de esta primera parte de la charla sobre todo es esta, ¿no? Es decir, oigan, no debemos ajustar el paciente al ventilador, sino más bien al revés, es ajustar el ventilador o pautar el ventilador con lo que mejor le vaya al paciente. Algunas formas de ajustar la PIB, vamos a revisarlas algunas. La descrita desde hace mucho tiempo es ajustar la PIB de acuerdo a la PAFI. Es decir, yo pongo cierto número de PIB, empiezo a PIB de 5, PIB de 6, y voy subiendo la PIB de 2 en 2, y voy viendo cómo va la PAFI. Si es que mejora la PAFI, pues sigo subiendo la PIB hasta que la PAFI deje de mejorar. Y esto en este subanálisis hecho por Golliger, que es un subanálisis del paper del JAMA del LOPS paper, que es el Open Lung Ventilation, es un estudio que se hizo un poco antes de este, en el 2009. Pues el subanálisis de esto, ellos vieron que sí, si es que se ajusta la PIB de acuerdo a la PAFI, pues hay
mejoría en la mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces esta sería una forma de verlo. Lo que pasa es que necesitamos hacer gasometrías y también es una medida, algo yo creo que bastante grosera aún. Otra forma fácil de medir la mejor PIB o la PIB más óptima para los pacientes nuestros con distrés es mediante la medición de la compliance, o lo que viene a ser lo mismo mediante la driving pressure o el delta de presión. Ustedes saben que la compliance no es más que la driving pressure relacionada con el VT que estamos poniendo. Entonces podemos hacerlo de las dos formas. Si quiero ir calculando cada vez a cada cambio de PIB la compliance, pues perfecto. O si quiero ir midiendo el delta de presión, la driving pressure puede ser lo mismo. ¿Y cómo es de esta forma? Pues oiga, empiezo yo con una PIB de 6 o de 8 y voy subiendo de 2 en 2 la PIB, esperando por lo menos 2 minutos por el efecto que hablábamos del paper anterior, y a este punto mido nuevamente la presión plató y calculo ya sea la compliance o la driving pressure. Y según esto voy subiendo la PIB hasta que la compliance deje de mejorar o empeore, o hasta que la driving pressure deje de subir o deje de bajar, perdón, o suba. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hizo el grupo de Pintado. Pues nada, empezaron a subirla. Ellos compararon dos tipos de pacientes. Una, PIB de acuerdo a la FIO2, mediante la tabla esta de la RCD Network, ¿de acuerdo? Y lo compararon frente a esta forma de pautar, que es de acuerdo a la compliance. A día 0, ustedes ven que la PIB era bastante similar. A día 1 parece que la guiada por la compliance, la PIB que se utilizaban era mayor. Ellos se mantenían en 10, pues los del grupo ADS Network, pues miren, según la compliance subían incluso a 12. Y luego, pues las PIB eran bastante similares, excepto a día 7, pero ya a día 7 estamos hablando de algo bastante evolucionado. Y ellos no encontraron realmente diferencias en cuanto a la mortalidad. Vieron que probablemente en el grupo que se utilizaba la medida por la compliance había menor disfunción multiorgánica, llamamos así, y concluyen que probablemente sí sea cuestión de la muestra. Porque vean, claro, comparar el 38% de mortalidad frente al 20% de mortalidad, que es mucho menor, de acuerdo a la mortalidad en el grupo guiado por la compliance, el porcentaje de diferencia es muy alto. Lo que pasa es que la P no es significativa y probablemente sea por el tamaño muestral. ¿De acuerdo? Pero yo creo que esta es la mejor forma individualizada a pie de cama que podemos utilizar para pautar la PIB. Otra clásica forma de pautar la PIB es con la curva de presión-volumen, que esto lo conocen todos ustedes. La curva de presión-volumen no es más que, ya la he descrito originalmente, se debe utilizar la superjeringa, que es una, como su nombre lo dice, no es una jeringa gigante con un volumen gigante que yo le tengo que desconectar al paciente, conectar al paciente a esta superjeringa, ir aumentando o poniendo volumen poco a poco en el pulmón para ir graficando el cambio de presión que existe en el pulmón con el volumen que yo le estoy poniendo en el paciente. ¿De acuerdo? Y esto, claro, nos va a dar esta curva, que es la curva de abajo, que es la curva inspiratoria, que mientras yo voy poniendo volumen, vean, voy poniendo 100, 150, llego a 200, 250, pues aquí el cambio de presión es bastante importante, pero luego, a partir de este punto, un cambio de volumen importante, ya subo de 300 a 400, me cambia poco la presión, es decir, aquí a cambios altos de volumen hay poco cambio en la presión, y esto es lo que se dibuja como esta curva, hasta llegar al punto de aquí arriba, que es son los dos puntos, ¿no? El punto de inflexión bajo, y es el otro que es el punto de inflexión alto. En el punto de inflexión alto, en cambio, vuelve a cambiar la curva, y aquí a grandes cambios a cambios pequeños de volumen, pues hay grandes cambios de presión, es decir, aquí algo pasa. Entonces, aquí en la parte de abajo, por debajo del punto bajo de inflexión, no hay reclutamiento. Aquí, cuando necesito poca presión para más volumen, pues probablemente toda esta zona de aquí es la zona de reclutamiento, y aquí de nuevo, luego de este punto de aquí, lo que sucede en los pulmones ya es sobredistensión. Esto está comparado aquí en este grupo, en el paper de Albarcheta, lo pone graficado con los cambios que existe ya en tomografía, y se ve cómo hay el cambio, pues el blanco se hace un poquito más negro, y aquí el muy negro también es malo, ¿de acuerdo?
El problema de esta curva es que, claro, se necesita hacerlo bien, se necesita hacerlo con la superjeringa, se necesita medir, se necesita desconectar al paciente, etcétera, necesita tiempo. Y luego, lo que ya está descrito, que sobre todo la parte de ascendente importante de la curva, sí, que esto incluso lo hacen algunos ventiladores, pero se ha visto que lo que se relaciona más con la disminución del reclutamiento es la curva descendente, sobre todo a nivel de este punto. Entonces, más que el lower inflection point y el upper inflection point, parece que lo que sirve es el punto de inflexión en la rama descendente, en la rama de la expiración. El mismo Loiset pues define estos 4 puntos que son los mismos de antes, ¿no? El punto de inflexión bajo, el punto de inflexión alto, el punto de inflexión alto pero a nivel expiratorio y el punto de inflexión bajo a nivel expiratorio. Y él lo que vio esto, dijo voy a analizarlo esto con microscopio y ver qué pasa en las unidades alveolares en el reclutamiento, es decir, en cuál de estos puntos existe realmente o empieza a cambiar el reclutamiento. Y vean, estas son las relaciones que existen entre lo visto con microscopio y lo visto en el punto, y se vio que la mejor correlación, de acuerdo, entre el cambio cuando empieza la disminución del reclutamiento, es con este punto, con el punto C. Aquí la correlación es sumamente alta, es significativa, nosotros no es, y es sumamente alta, una R2 de 0,89. Entonces parece ser que este punto es el mejor. Insisto, también la curva de presión-volumen es algo técnicamente difícil de hacerlo, y yo creo que a pie de cama es delicado poder hacer en todos los pacientes, pero en pacientes muy graves. Otra forma sencilla que está en todos nuestros ventiladores y lo podemos verificar a pie de cama a 1 metro de distancia del ventilador es el llamado stress index. El stress index se ve, esta es una curva de ventilador de hoy de un paciente, vean, esta es la curva de presión y de tiempo que se ve en nuestros ventiladores, en la cual se grafica el volumen que nosotros estamos poniendo, pues hace un cambio de presión. Y esta es la llamada, bueno, la típica aleta de tiburón. Pues esta curva que se grafica en la aleta de tiburón, podemos relacionarle con una curva de presión-volumen. Recuerden la curva de presión-volumen de las diapositivas anteriores, en las que aumentaba el volumen y esto iba produciendo una presión. Pues este pedacito de aquí, podemos interpretarlo como una mini curva de presión-volumen para intentar comprender si es que este pulmón se está sobredistendiendo o puede ser reclutable. Entonces, por eso Ranieri ya lo describió en el año 2000, el índice de estrés, tomando solo este pequeño espacio de aquí de la curva de presión-tiempo, de acuerdo al ventilador. Y es esto de aquí. Mediante una fórmula, él calcula el espacio que hay entre aquí y aquí y dice, oiga, lo normal para que la curva de presión y volumen sea el mismo, es decir, que no ni yo reclute, pero tampoco sobredistienda, pues tiene que ser una curva lineal, con una fórmula calculada que tiene que ser de 1. El número mágico es 1. ¿De acuerdo? Pues nosotros gráficamente lo que podemos ver, porque calcularlo es más complicado, pero verlo en el respirador, pues tener una curva completamente recta. El problema es que pueden ser negativo o positivo, es decir, menos de 1 o más de 1. Cuando es menos de 1, lo que tenemos es una convexidad. Vean, se hace esto una bomba, ¿de acuerdo? Y aquí, teóricamente, lo que sucede es que hay tejido que podríamos reclutar, es decir, aquí podríamos aumentar, por ejemplo, la PIP, porque esto también se puede utilizar para el BT, es decir, aquí puede ser que esté utilizando BT muy bajo y podría aumentar el BT. El problema es que el BT en el distrés, ya saben ustedes, mientras más bajo es mejor, y es que utilizamos el 6 por kilo, pues se acabó. Inicialmente fue un poco la idea hacia el BT, pero ahora también se puede utilizar para la PIP, y es esto, o sea, si es que yo tengo una curva convexa, puede ser que yo pueda aumentar la PIP, subir la PIP de 2 en 2 y intentar llegar a este stress index o a esta curva. Pero cuidado del otro lado, es decir, si es que tengo una concavidad, si tengo el número de stress index por arriba de 1, pues probablemente esto significa que esté sobredistendiendo. Esto siempre es con flujo cuadrado, de acuerdo, flujo constante cuadrado, y por supuesto se ve en la curva de presión-tiempo de ventilación controlada por volumen. La ventilación controlada por volumen, este gráfico que vemos aquí a la derecha es la que más información nos da, tanto de la parte de la compliance como la parte de las resistencias.
y hay que observar simplemente la curva, o sea, solo viéndolo ya podemos ver si es que existe una sobredistensión o que tal vez podríamos reclutar. Y esto es lo que hizo Hess, vean recién en este paper, pues es lo que hace, vean, yo tengo aquí una curva, un stress index convexo, con una PIB de 8. Pues oigan, yo voy subiendo la PIB poco a poco, y llego a PIB de 18, y vean, hasta tener un stress index y es similar a 1. Tal vez, yo creo que con PIB de 16 ellos han tenido un stress index de 1, pues se pasaron un poquito, y puede ser que si ustedes con voluntad ven, pues se sea un poquito cóncavo aquí. Y al otro lado, ya que tengo una PIB de 10, ¿de acuerdo? Vean la convexidad que tiene, pues fueron bajando la PIB en este otro paciente hasta llegar a tener un stress index de 1 y tener una curva completamente recta, ¿de acuerdo? En el grupo de Terragni lo intentaron relacionar el stress index en pacientes que ellos, mediante TAC, decían si es que había hiperinflación o no, o sobredistensión, pues ponían todos estos pacientes en el TAC y veían en cuáles estaban ausente la sobredistensión y en cuáles estaba presente, pues vean, claro, en los que estaban presentes tenían una PIB mayor, y claro, tenían una PEP plateau mayor, y el stress index también era mayor, de 1,06 a 1,14. Y de hecho, lo que ellos midieron incluso fueron marcadores de inflamación a nivel pulmonar, y vieron, claro, que los pacientes que estaban hiperinflados, que tenían un stress index elevado, con el mismo BT, verán, 6, 8 a 7, pues también tenían ya elevación significativa de los factores de inflamación pulmonar. Y entonces este mismo grupo correlacionaron, oiga, ¿qué es mejor? Porque también tenían puesto un catéter esofágico para medir la presión transpulmonar, y decían, ¿qué es mejor? Ajustar la PIB de acuerdo a la presión plató, que la presión plató medida por el ventilador aquí abajo, frente a la presión plató medida por a través de la transpulmonar, de acuerdo con el catéter esofágico, o el stress index, ¿de acuerdo? Y vean que el stress index tuvo una relación mayor, significativa, mientras que la plató no se relacionaba tanto. El mensaje es una herramienta más, fácil, a pie de cama, no invasiva, en la cual yo creo que tendríamos que considerar y se podría utilizar. Este estudio son, creo que 40 pacientes, es un estudio de un grupo chino, que yo creo que el estudio se lo tiene que considerar, bueno, con matices, es verdad, pero la idea del estudio es muy buena. Ellos lo que hicieron cogieron a estos pacientes y pusieron la PIB de acuerdo a todo lo que hemos visto en todas las diapositivas anteriores, es decir, de acuerdo a la PAFI, de acuerdo al Stress Index, de acuerdo al Lower Inflection Point, o sea, es decir, a la parte baja de la curva presión-volumen. Si salía 6 en esta parte baja, pues le subían 2 centímetros más y dejaban con PIB de 8, y de acuerdo a la driving pressure o la compliance. Ellos hicieron este estudio y midieron el volumen reclutado mediante una curva de presión-volumen. Y vieron que, claro, es verdad que se relacionaba bastante bien con la oxigenación, se relacionaba bastante bien con el índice de estrés, porque aquí se reclutaba de manera significativa, pero que no era muy bien con el punto de inflexión baja y con la compliance, ¿de acuerdo? Son pocos pacientes, pero bueno, yo creo que la idea que nos transmite es, si es que utilizamos una de estas herramientas que no son invasivas a pie de cama, la mezcla de estas herramientas nos puede ayudar a pautar la PIB. Porque una de las técnicas más invasivas, más difíciles, a nuestro medio un poco más complicado, es, claro, medir la presión transpulmonar. Ustedes saben que la presión transpulmonar es la presión que realmente es la presión lesiva en el pulmón, pero nosotros esta no la podemos medir con el ventilador. Nosotros con el ventilador podemos medir la presión de las vías aéreas, y necesitamos la otra presión, que es la presión de la caja torácica, para intentar ver realmente cuál es la transpulmonar. Y para medir la presión de la caja torácica necesitamos un catéter a nivel del esófago, que esto es de manera indirecta o proporcional. De manera indirecta nos refleja la parte de la caja torácica. Entonces, se puede poner la PIB de acuerdo a la transpulmonar, sí, pero se necesita un catéter esofágico de medición. Y claro, en la presión transpulmonar no es más que el resto, o la diferencia entre la presión aérea, que está aquí, por ejemplo, 40,
y la presión esofágica, que por ejemplo aquí es 20, y por eso la transpulmonar aquí llega a ser 15, 18. Esto se mide a nivel de la inspiración y a nivel de la expiración. Y se dice que lo menos lesivo, pues es esta, que la inspiración esté entre 10 más menos 2 y en la expiración pues esté entre 0 más menos 2. Siempre mientras sea más positivo aquí es lo mejor. De hecho, los estudios que se pautan, bueno, hay estudios también a nivel inspiratorio y nivel expiratorio, pero a nivel expiratorio parece que es la mejor forma y sobre todo que aquí la transpulmonar sea positiva. El estudio clásico publicado en New England, hecho por David Talmor, compararon dos tipos de estrategia, de acuerdo a la estrategia mediante poner PIP, de acuerdo a una curva, a una tabla de PAFI y PIP, de acuerdo que es el tratamiento convencional, y la PIP pautada por la presión transpulmonar. Pues en este estudio ellos vieron, vean, claro, a las 24 horas en la que es pautada por el transpulmonar, la PAFI es mejor, ¿de acuerdo? La PIP, pues también es más alta. Aquí ellos utilizaban PIP de 10 en el grupo de control frente a 18 más o menos en el grupo de transpulmonar, ¿de acuerdo? Y ellos encontraron no una diferencia significativa en la mortalidad, aunque casi significativa, de acuerdo, 0,05 en el grupo de tratamiento guiado por la transpulmonar, ¿de acuerdo? 17 contra 39, también son números una diferencia bastante grande, casi significativa, y en el resto no había diferencias. Hace 2 años, pues el grupo de Bettler lo que hizo fue utilizar la misma idea que tuvo Talmor, pero aquí con el grupo de control era una tabla de PIB ajustada según la FIO2 que se utilice, pero con una PIB alta. O sea, es una tabla modificada que, bueno, no lo he puesto porque eran solo números, pero está disponible en este paper, que es el paper de JAMA de Bettler del 2019, pues ahí está la tablita en la cual, oiga, si tengo FIO2 del 50%, pues me toca una PIB, no sé, de 12, 14. Pero son PIBs significativamente más altas que las PIBs utilizadas en la típica tabla de la ARS Network. Y ellos, pues vean, utilizando esta tabla con PIB un poquito más alta que la de la ARS Network, pues no encontraron cambios significativos en la PIB, tal vez a día 1, tal vez un poquito más alta en el grupo de la guiada por el transpulmonar, al día 0, perdón. A día 1, pues parece que era al revés y se mantenía así. Incluso la PAFI, vean ustedes, tampoco se alteró. Hubo muchas diferencias al pasar de los días entre los dos grupos. Y claro, tampoco encontraron diferencias significativas tanto en el outcome principal como en los outcomes secundarios. El mensaje es, sí, yo creo que la transpulmonar se debe utilizar, pero nuevamente no en todos los pacientes. Hay un grupo específico de pacientes que se benefician de la medición de la presión transpulmonar, y esto ahora en el COVID es muy común, que son los obesos. En los pacientes obesos, dejarnos guiar por PIPs o con PIPs para platós por debajo de 28. Esto sí que es demasiado teórico porque en estos pacientes ya se sabe que se necesitan PIPs más altas y que toleran platós mucho más altas. Ahora, ¿cuánto de plató más alta? 28, 30, 32, 34, pues esto ya es empirismo, esto no se puede saber, y tal vez en estos pacientes está completamente justificado el uso de una presión transpulmonar, que es algo invasivo. También la PIP se puede ajustar por los volúmenes. Este es el mismo gráfico del inicio. Pues claro, ya voy poniendo PIP, y esto lo hace, de hecho, un ventilador. Nosotros en este estudio utilizamos el ventilador que hace la medición de end expiratory embolium, es decir, la medición del volumen pulmonar a los cambios de PIP. Lo que hace es una técnica, bueno, que no viene al caso ahora, pero es una técnica de wash-in, wash-out de nitrógeno, es decir, el ventilador, mediante los cambios en el oxígeno que hace durante la maniobra, calcula cuánto hay de cambio pulmonar. Y entonces, nosotros en este estudio, por ejemplo, el cambio de 0 de PIP a 10 de PIP, pues produjo un cambio de 1000 de FRC a 1600. Y entonces, según esto, si sube 1700, 1800, 1900, pues teóricamente es volumen que estamos ganando de acuerdo a la PIP. Pero cuidado, que
aumentar el volumen no quiere decir que yo esté reclutando, porque lo que hay que hacer es lo que hicimos nosotros, una curva de presión-volumen aquí, para ver realmente si es que está reclutando o no, o ya lo que aumenta es solamente por el hecho de poner presión PIB, ¿de acuerdo? Este estudio de la Mónica, que es uno de los primeros que hizo con cambios de PIB, pues me cambiaron de la PIB de 5 a 15, y ellos dividieron a los pacientes que no reclutaban o que reclutaban poco frente a los que reclutaban mucho, ¿de acuerdo? Y vean que el end expiratory lung volume, el cambio que hay desde en los que de baja PIB frente a los de alta PIB, vean, en estos no cambia nada, o sea, de 800 pasa a 1000, pero en los que reclutan mucho, pues pasa de 900 a 1600. Y el volumen reclutado medido, pues esto, miren, aumenta muchísimo, aquí 400 y aquí solo 180. Ellos hacían curva de presión-volumen, lo que sí que un poco de este volumen también puede ser sobre distensión, eso también hay que tenerlo en consideración. Otra medida para poder ajustar la PIB puede ser la impedancia. Hay muchos estudios de impedancia para ajustar la PIB. Yo he dejado este que es de un grupo chino porque es el último, que es de este año, y porque en el gráfico, bueno, se ve esto, ¿no? Se ve cómo, oigan, con el cambio de PIB, ¿de acuerdo? Pues va cambiando el colorcito. Azul es bueno, esto ya es malo, ¿de acuerdo? Y ellos pautan la PIB en el momento en que se cruzan estas dos líneas, ¿de acuerdo? La una línea, la de los triángulos, que es cuando dejan de ser reversibles las atelectasias, y la del asterisco, que es cuando según el EIT existe distensión. En el cruce de estas dos líneas, que estos son mediciones matemáticas hechas por la máquina que mide la EIT, pues aquí ponen la PIB, y entonces aquí, por ejemplo, a este señor le tocaba PIB de 6, una PIB bajita, pero era la que tocaba, esta de aquí. El problema de la EIT, también cuidado uno, bueno, aunque no es invasivo, se necesita la máquina también, y es a un solo nivel. Esto es puesto un cinturón alrededor por debajo de los pezones, ¿de acuerdo? Pero como ustedes vieron en tantas imágenes que han visto en el TAC, claro, el problema de la PIB, de las zonas dependientes, el problema de a dónde va a ir la PIB, estos no solo pasa en un solo corte a nivel de los pezones, pues esto más abajo será mucho más y más arriba será menos. Este es el problema que tiene la impedancia. Ellos vieron que, bueno, el ajustar de acuerdo al uno al otro no hubo cambios en la mortalidad, es lo que encontraron. Y vean que el grupo de control era un grupo ajustado según la driving pressure o según la compliance. Y no había mucha diferencia en cuanto a la driving pressure entre los dos grupos y tampoco había mucha diferencia en cuanto a la PIB. Es decir, oiga, parece que medir la compliance era similar a medir la EIT, pero en un punto específico del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ponemos la PIB? Este Critical Care del 2019 nos da un poco una idea, una guía, que yo creo que es lo opuesto, porque creo que en nuestro medio es lo que más nos puede servir. Y claro, sobre todo, dividirle en dos partes. La una, oiga, cuando es un distrés leve, no pensar en PIB altas, pues pensar en PIB moderadas o bajas. Y ver si es que hay signos de sobredistensión, incluso intentar bajar la PIB, de acuerdo con alguno de los métodos no invasivos que hemos visto antes. El asunto está cuando son distreses moderados o severos, y aquí sí es cuando hay que pensar en poner PIBs moderadas altas e intentar individualizar. Ahora, ellos recomiendan para intentar el treating o poner la PIB, pues antes de esto considerar hacer una maniobra de reclutamiento. Ellos hacían una maniobra de reclutamiento de 40 centímetros de agua durante 20 segundos. Personalmente no estoy de acuerdo con las maneras de reclutamiento, pero bueno, esto no es algo que va en esta charla. Yo no lo hago, pero bueno, ellos lo recomiendan y por eso lo pongo aquí. Y luego de hacer una maniobra de reclutamiento, pues ir incrementando la PIB de 2 en 2, y es lo que yo creo que tenemos que hacer todos a nivel de pie de cama. Vamos subiendo la PIB de 2 en 2, y ellos recomiendan hacer, pues esto, ¿no? La compliance o la driving pressure, que es algo, bueno, bonito, barato, que lo podemos hacer en los ventiladores, ir midiendo la driving pressure al subir de 2 en 2, y ver hasta parar de subir la PIB en el momento que la driving pressure empeora, ¿sí? O la compliance también empeora.
Cuando empeore la compliance, pues ellos dicen, oiga, consideren bajar la PIB, y aquí relacionen un poco con el intercambio gaseoso, es decir, si es que esto se acompaña de una disminución de la CO2 y un aumento, perdón, un aumento de la CO2 y una disminución del oxígeno, esto quiere decir que estoy sobredescendiendo, pues probablemente lo que hay que hacer es reafirmarse en bajar la PIB 2 puntos. Y si es que no, pues probablemente lo que hay que intentar es dejarlo así y ajustar un poco la FIO2. Entonces, un poco el mensaje es, oigan, empecemos a considerar ustedes si quieren hacer una medida de reclutamiento o no, nosotros no lo hacemos, y ir subiendo poco a poco la PIB de 2 en 2, e ir midiendo la plató y ver cómo va la driving pressure. Cuando la driving pressure se estabiliza o empeora, pues hay que parar. Y en ese momento hacer gases y ver cómo se comportaron en el cambio de gases. Esto se puede ayudar o siempre ayudar de otra de las formas no invasivas que tengamos, ya sea, oiga, pues el stress index, yo creo que es muy valedero. Y si es que en nuestros UCIs tenemos pues, el EIT, pues utilizar la impedancia, o si en nuestra UCI tenemos medición de volúmenes, algunos UCIs del país tienen el ventilador que es el General Electric, que tiene la medición de volúmenes, pues utilizar esto, o sea, ayudarnos a intentar ayudar de alguna otra herramienta más. Y no olvidar lo que está en rojo, que es ya la parte hemodinámica, ¿no? Ya saben que el efecto PIB, que no he hablado de, porque esto es una hora más de charla, que es el efecto PIB en todo lo que es la hemodinamia, el ventrículo derecho, etcétera, pues bueno, esto también se tiene que considerar, intentar hacer una ecografía y ver si es que esta PIB, en cambio, no está empeorando la parte hemodinámica. Para terminar, 2 diapositivas más de algo que creo que se debe considerar también, y es la PIB, yo estoy pautando en supino, pero yo creo que se tiene que considerar qué hacer con la PIB en prono. Seguro lo que pasa en el prono es, ahí existe un aumento de volumen pulmonar. Y esto nosotros lo estudiamos, bueno, esto fue en el año 2018 que hicimos este estudio, que mediante la medición de los volúmenes pulmonares, el end expiratorio y el embolium, pues nosotros medíamos los volúmenes pulmonares a CIP, o sea, sin PIB, y luego con PIB. Hacíamos todas estas mediciones que les expliqué hace un momento. Y luego a este paciente, lo que hacíamos éramos, le cambiábamos de supino a prono. Esperábamos 2 horas en prono y volvíamos a hacer todas las mediciones. Entonces queríamos comprobar, uno, si es que existe un aumento de los volúmenes pulmonares, que esto ya estaba descrito en estudios previos, pero no se sabía bien, había estudios que decían que sí, había estudios que decían que no, entonces queríamos ver si realmente aumentaban los volúmenes o no. 2, queríamos saber, oiga, ¿qué pasa con el volumen reclutado por la PIB? Es que el volumen reclutado por la PIB, este volumen de aquí arriba, es que este volumen aumenta en prono o no. Y tercero, algo que no está aquí, pero bueno, que lo queríamos hacer, era también ver si es que el strain dinámico disminuía en prono, que esto podía ayudar a entender por qué el prono es protectivo, por qué el prono disminuye la mortalidad. Y lo que encontramos fue lo que ustedes ven aquí, ¿no? Existe un aumento de los 2 volúmenes, es decir, un aumento significativo de los 2 volúmenes pulmonares, tanto a nivel de CIP como a nivel de PIB, ¿de acuerdo? Aumento significativamente, pero el volumen reclutado por la PIB sigue siendo el mismo. Esto en números es esta tabla de aquí. Claro, en supino la PAFI aumentó, que esto es algo que ustedes lo saben, pero vean, el FRC aumentó significativamente al pronar, el end expiratorio embolium con la misma PIB aumentó, pero el volumen reclutado por la PIB, aunque aumentó, no fue de forma significativa. Es decir, la PIB parece que no recluta más en prono. Y más bien hay un cambio en la curva de presión-volumen, es decir, el volumen que le corresponde a la presión dada por la PIB sí que aumenta. No es significativo, pero casi se acerca. Y puede ser dependiente del número de pacientes que eran. Recuerdo que eran 20 en cada grupo. Por esta razón, y bueno, aquí no está escrito, pero era también el tercer objetivo que teníamos era ver el strain, y el strain disminuía. Claro, piensen, si es que yo aquí utilizo un volumen tidal de 500, por decir, y en prono, estos 500 en un volumen pulmonar de 1000, mientras que en prono estos mismos 500 en un volumen pulmonar de 1200, pues el daño que hace el volumen corriente es menor, y por eso el strain disminuye, el strain dinámico disminuye al pronar, y esta es una de las explicaciones de por qué el prono puede disminuir, uno de los mecanismos de por qué el prono puede disminuir la mortalidad. Esto sumado también, vean, esto es en el 2018, el grupo de Keenan midió, esto es en animales, ¿de acuerdo? Pero midió la driving pressure en 2 tipos de pacientes que tenían lo que pone high
son pacientes que tenían hipertensión abdominal, y low eran pacientes, no pacientes, perdón, animales, y el otro son animales que no tenían hipertensión abdominal, y estos pacientes los medían la driving pressure, ya sea en supino y en prono, y vean que lo que sucede, lo que llama la atención es, cuando es high, en estas dos animalitos de aquí, en esta curva de aquí, pues parece que en prono la driving pressure es el cambio en la driving pressure, es decir, que va bajando, al subir la PIB. Si bien voy poniendo más PIB, la driving pressure va bajando, que esto es bueno, y llega un punto en que aquí empieza a subir, o sea, aquí sería la PIB óptima. Esto en supino y en prono parece ser en el mismo punto. Cuidado que estos son animales, un estudio pequeñito, etcétera, pero bueno, es lo que se ve. Pero vean que pacientes que no tienen presión intraabdominal alta, los pacientes COVID de ahora, por ejemplo, son animales, pero bueno, los pacientes COVID, vean que la curva o el cambio que existe en, en, la, en la curva de presión-volumen y en la driving pressure, vean, en los que en supino, pues parece que existe aquí la punta de inflexión para la driving pressure está a nivel de 11, y en cambio cuando es en prono el cambio del punto de inflexión de la driving pressure está en 14, es decir, parece que hay un cambio, hay una disminución un aumento de la compliance en prono. Probablemente la PI también se tiene que ajustar en prono, pero esto es algo que aún se necesitan estudios tanto fisiológicos como clínicos para demostrarlo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aguirre, por su exposición. Es muy útil para todos los presentes y gracias también por toda la evidencia mostrada. Tenemos una pregunta en la que dice, utilizando la diferencia entre la compliance dinámica y estática, acercándonos a lo más fisiológico, con estas medidas se pueden medir en nuestro medio. ¿Usted recomendaría la optimización de la PIP con dichas variables, siempre y cuando respetemos la ventilación protectiva? Sí, la respuesta es sí. Ahora, la compliance dinámica y la estática, claro, la que nosotros medimos mediante la compliance estática de hecho, es una curva de presión-volumen, y yo creo que es la que nos da la idea más exacta del cambio que existe de presión con el cambio de volumen. Pero cualquiera de las dos, yo creo que es una forma dinámica de pautar una PIP. O sea, la idea es basarnos en algo, pero dejarnos de ayudar de alguna de estas herramientas que nos permitan determinar la mejor PIP para unos pacientes. Lo que quiero romper es esto, oiga, que es un paciente COVID, pues vamos todos con PIP de 10 o todos vamos con PIP de 12, porque es lo que habitualmente se piensa, y porque se dice que ya no, PIP de 6 no, pues pongamos el PIP de 10, PIP de 12, pero bueno, habrá pacientes COVID que necesiten PIP de 8 y habrá pacientes COVID que necesiten PIP de 16, y esto es lo que hay que intentar optimizar con las herramientas que tengamos en nuestras unidades. Y muchas de ellas necesitan solo un ventilador, que el ventilador ya ve la compliance dinámica, o calcular nosotros con la pausa inspiratoria la compliance estática. Muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos es, cuando se requiere succionar las secreciones de las vías aéreas en un paciente, ¿se deteriora rápidamente al momento de succionar si se descontinúa el PIP? Un poco no tan claro. Sí, seguro. De hecho, por eso una de las razones para utilizar los sistemas de aspiración cerrada es esto, es evitar el perder la PIP en el momento de desconectar para aspirar las secreciones. Yo estoy de acuerdo con esto. De hecho, también el no desconectar al paciente, aparte de no perder la PIP, lo que hace también es evitar, en el momento del COVID, pues, ¿no?, que las secreciones se salgan fuera al ambiente. Por eso la utilización de sistemas cerrados está bien. El problema, cuidado, que hemos tenido problemas con los sistemas cerrados es porque a veces hay algunos sistemas cerrados defectuosos que lo que hacen es aumentar la presión a nivel del tubo. O otro error que existe es a veces se deja ligeramente insinuada la aspiración dentro del tubo y esto aumenta las presiones. Entonces, la respuesta es, se tiene que utilizar, pero hay que saberlo utilizar. Gracias, doctor. Y la última pregunta que tenemos es, un poco retomando para puntualizar su exposición, ¿cuál es el mejor método de obtener una pipa ajustada en cuanto a la facilidad y rapidez? Y bueno, continúa la pregunta, en su experiencia, ¿con cuánto de PIB ha obtenido mejores resultados? Yo creo que la forma más fácil de pautar la PIB, barata, sin que nada hacer, es una pausa inspiratoria, medir la plató, sacar la driving pressure y ir subiendo la PIB.
y ir viendo hasta qué momento la driving pressure deja de mejorar y empeora. En ese momento hay que dejar la PIB como está, hacer gases y ver si es que cómo ha ido la oxigenación y cómo ha ido la CO2. Yo creo que es la mejor forma que podemos utilizarla a pie de cama. Y el stress index también puede ir de la mano. Es decir, yo empiezo con un stress index con una convexidad, voy subiendo la PIB, voy midiendo la driving pressure y voy viendo cómo cambia el stress index. Y en teoría, pues tiene que haber un punto en que los dos estén al unísono, es decir, que el stress index se quede recto y la driving pressure ya no mejore, sino empeore. Y yo creo que es el mejor momento. Ahora, en mi experiencia es lo que le digo. Con el COVID es indescriptible porque ahora, es impredecible, perdón, porque ahora, sobre todo que llevan COVID muy ya evolucionados nuestras unidades, PIPs de 8, ya nos llevan a plató de 28 y a drivings de 16, 18. Entonces, en cambio, al inicio, pues se toleraba PIB de 12, PIB de 14, también depende del estado de evolución, lo que decía Gattinoni en el típico grafiquito de Gattinoni de los dos elefantes, ¿no? El elefante pequeñito y el elefante grande, que teóricamente eso es la evolución del COVID y del distrés en el COVID, pues depende del momento en el que esté el pulmón, depende del momento en que venga el paciente, por eso es imposible dar un número, sino se tiene que individualizar con alguna de estas formas que les he presentado. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición muy completa y una felicitación de parte de todo el auditorio. Esperamos tenerlo en nuevas oportunidades y le agradecemos nuevamente. Le agradezco bastante. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego.